El nuevo calendario presentado para la conclusión de los tramos más relevantes del corredor mediterráneo ha puesto más de actualidad que nunca los futuros servicios de esta ruta que unirá a velocidades altas y en ancho internacional ininterrumpidamente las principales ciudades del este y sureste del país entre sí. Un jugoso caramelo que seduce tanto a Wigo como a Irio, que ya han mostrado reiteradas veces su deseo de prestar servicio en ella desde el primer día, una idea que aún tiene muchas dudas en el aire. Todo hace indicar que el 2027 será un año histórico para el ferrocarril en España, pues esa es la fecha para que la mayor parte de las novedades lleguen al corredor mediterráneo, donde según los planes actualizados del Ministerio de Transportes y que contamos recientemente en otro vídeo, para ese año se tendrá al fin en servicio la mayor parte de esta mega infraestructura abierta al tráfico, concretamente desde Almería hasta la frontera francesa. Todo de forma continuada, sin cambios de vía y con la máxima capacidad posible. Un cambio radical a los más que justos servicios actuales, tanto en tiempos de viaje como en frecuencias posibles, y que abrirá la puerta a que tanto Wigo como Irio puedan prestar servicio en esta ruta, destacando el tramo Barcelona-Valencia, donde según estudios podría acercarse a los números de viajeros de la Madrid-Barcelona. Sin embargo, y aunque las posibilidades de esta ruta serán muchas, todo parece indicar que el principal atractivo estará centrado en el tramo entre la ciudad condal y Alicante, extensible en un buen número de viajes hasta Murcia, y está por ver si ambas compañías prestarán servicio hasta Almería, descartando por ahora Cartagena al necesitar varios años más de obras el cambio de vía, mientras que más al norte de Barcelona la llegada de Irio por ahora no queda clara, a pesar de su interés en conectar España y el norte de Italia, que de momento no ha avanzado, mientras que ni Girona ni Figueres han entrado en los planes ni a medio ni a largo plazo revelados por ambas firmas. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Wigo, en cambio, lo tendrá más fácil, y aunque de momento no ha dado el paso de unir bajo esa marca Barcelona y otras ciudades galas, sí lo hace su empresa matriz, la SNCF francesa, pero a partir de 2027 tendría la novedad de poder llegar a ciudades como Valencia, por lo que instaurar servicios low cost que uniesen la capital del Turia a Francia no sería nada disparatado, incluso hasta París, y llegando a Alicante, más aún teniendo en cuenta que hace escasos días, y como te conté en otro vídeo del canal, Renfe anunciaba que casi seguro no podrá desembarcar en la capital francesa hasta el 2029, 2 años después de que esté operativo el corredor mediterráneo. Recordemos que aunque el corredor mediterráneo cubrirá buena parte de las ciudades del este y sureste, dentro del mismo habrá muchas rutas posibles, por ejemplo con servicios de media distancia, donde destacará el nuevo Valencia-Alicante, de 1 hora de duración y que según el propio ministro de Transportes se extenderá hasta Castellón, en lo que será un servicio a van entre las tres capitales valencianas y ciudades como Elche u Orihuela, que probablemente extiendan los actuales servicios desde Murcia capital, algo que hará muy versátil la infraestructura, por lo que tanto Wigo como Irio probablemente presten servicio en el mayor rango posible de la ruta y exprimir al máximo su potencial, recordando que a día de hoy Wigo ya ha llegado a Murcia o Elche a alta velocidad, pero donde Irio todavía no ha querido extenderse. Sin embargo, para que estos planes se puedan cumplir, antes se deberá abrir a la competencia la nueva infraestructura mediante su liberalización, cosa que de momento no queda claro que pueda estar listo desde el primer día de su entrada en servicio, ya que hasta ahora este paso burocrático, que lleva bastante tiempo, ha ido con retraso desde la inauguración de la misma. Por ejemplo, el caso más evidente y cercano, el de la nueva línea de alta velocidad con Asturias, donde a pesar de llevar ya más de un año abierta, aún no se ha liberalizado, lo cual podría retrasar considerablemente los planes de Wigo e Irio de poder hacer la competencia a Renfe desde el primer
primer día y tener que esperar no poco tiempo. Otro de los obstáculos que pueden encontrarse es el del material rodante, ya de por sí muy justo en ambas compañías. Si bien en Wigo debería ser más fácil traer material desde Francia que para Irio, que probablemente necesite de la compra de nuevos trenes para poder operar en el corredor mediterráneo o hacer encaje de bolillos con su flota actual, cosa que a día de hoy no se ha revelado. Recordemos que los tiempos de viaje entre las principales ciudades todavía no ha sido definida al 100% por parte del gestor de infraestructuras, pero todo hace indicar que el Barcelona-Valencia se podrá hacer en algo más de 2 horas y en torno a 3 horas y media entre Alicante y la ciudad condal, al tener el paso lento y delicado por Valencia, inversión de marcha incluida, siendo este punto el que más tardará en corregirse hasta que llegue la nueva estación y el túnel pasante bajo la capital del Turia, y que seguirá suponiendo un frenazo en el epicentro del corredor, por lo que aunque vayan a llegar muchos de los tramos de aquí al 2027, todavía habrá mucho por hacer hasta alcanzar el 100% del potencial de esta importante infraestructura que por fin y tras muchos años y miles de millones invertidos, comenzará a mostrar su capacidad en poco tiempo y de la que seguiremos muy atentos. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.